Estaba yo el otro día tan tranquila cuando me empiezan a bombardear a mensajes. Elena mira esto, Elena reacciona a esto, se ha liado parda. Resulta que una extranjera ha dado su opinión acerca de costumbres españolas. Un periódico español ha reaccionado y se ha liado muy parda. Vamos a verlo. Lo primero de todo, vamos a ver el vídeo en cuestión, el vídeo de la polémica. Spanish things that would send Canadians into a coma. Number 1, wearing shoes in the house. But specifically, not taking your shoes off when you're visiting a friend's house. Canada snows a lot, so you're not taking your dirty, nasty shoes into our house. Primero nos habla de llevar zapatos dentro de casa. Esto es algo que, como siempre, hacemos generalizaciones, pero depende de cada persona. No es tanto algo que vaya con la nacionalidad, sino con la persona. Non più tra i farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano. Bien, es cierto que quizá en zonas de España donde hay un buen clima predominante durante todo el año, sí es cierto que podemos estar con zapatillas por casa sin necesidad de cambiarte y llevar unas zapatillas de andar por casa. Pero ya digo, depende, si ha caído una lluvia enorme, incluso si ha nevado, que hay sitios de España donde, oh sorpresa, nieva. No me lo creo. Obviamente tienes que quitarte los zapatos y tienes que ponerte otros para no poner la casa perdida. Lo de los zapatos es porque los suelos suelen ser fácil de limpiar y estamos acostumbrados a una higiene diaria, por lo general, en las casas. Y los zapatos se suelen quitar en el cuarto o en una zona para zapatos y ya te pones tus chanclas de estar por casa. Así que depende, pero creo que es algo que va ligado con el buen tiempo. ¿Y tú qué haces? ¿Te dejan los zapatos puestos dentro de casa? Déjamelo en comentarios. Next is the bank hours. Self-explanatory. The banks here are open from 8 to 2. How does a normal human who works from 9 to 5 go to the bank? Y oye, déjame que te presente al patrocinador de este vídeo. Algo que me ha pasado cuando he aprendido otros idiomas como inglés o polaco es que a veces es muy difícil encontrar hablantes nativos que quieran ayudarte en tu proceso de aprendizaje. Y esta es una de las cosas que más me gusta de Busuu. Y es que Busuu te da la oportunidad de conectarte con cientos de hablantes de todas las lenguas que te puedas imaginar. Esto es genial para corregir errores en estadios iniciales y que no se nos queden atascados. Y algo que encuentro también muy útil de Busuu es que ante un objetivo muy grande, quiero aprender inglés y hablar inglés ya mismo. Busuu te ayuda a trocear todo ese conocimiento y repartirlo y aprenderlo en pequeñas sesiones poco a poco, lo que ayuda muchísimo a llegar a tu objetivo final sin frustrarte y, lo más importante, sin abandonar. Te traigo muy buenas noticias. Te he dejado en la cajita de información unos enlaces para que puedas empezar ya tu aventura de idiomas totalmente gratuita, y no solo eso, sino que con estos enlaces podrás probar Busuu Premium durante 7 días. Te va a encantar. Después nos habla del horario de los bancos, que es un horario idílico para trabajar, de 8 a 2 y nos vamos. Lo cierto es que no sé de dónde vendrá esta costumbre de únicamente abrir de 8 a 2, exclusivamente por la mañana. Pero si tú lo sabes, déjamelo saber. Another very typical Spanish thing, lunch at 2 or 3, dinner at 9 or 10, or even I see people eating at 11. I swear, my family would eat dinner at like 5 p.m. They suffered in Europe. En cuanto al horario de comidas, de nuevo, esto es algo que hemos comentado mucho en este canal, y es que sí, dependiendo de cada cultura tenemos unos horarios de una manera o de otra. En España, por las franjas horarias en las que nos movemos, nos despertamos, vamos a trabajar, volvemos del trabajo, tenemos estos horarios más o menos establecidos para comer. Obviamente, siempre depende de la persona. Hay personas que comen más tarde, otras que comen más temprano, pero es cierto que los horarios habituales sí que sorprenden mucho a extranjeros porque son un poquito diferentes con los suyos. Por norma general, en España se desayuna más tarde, se come más tarde y lo que les sorprende muchísimo es que se cena muy tarde para lo que harían ellos en sus países. Ya digo, no es algo que se tenga que enjuiciar, simplemente existe, está ahí, hay quien lo hace, hay quien no, y bueno, sin más. Next is sharing food. I'm talking tapas, raciones. Canada, similar to the United States, is a very individualistic country. So like when we go to a restaurant, normally I order my plate, you order yours. Oye, y suscríbete a tu salud. Y esto me sirve para el 4, compartir comida. Este es un hecho también cultural, me parece que es algo que compartimos todos los mediterráneos, tanto italianos como griegos, por ejemplo. Y es esta idea de poner platos en la mesa donde se comparte la comida. Si bien es cierto que las tapas es un goce y un disfrute que tenemos en España y que a muchísimos extranjeros les gusta. Puede resultarles raro, puede resultarles nuevo, pero les encanta. Y para muestra, un botón. Un aperitivo.
Viz. Okay, we're going in. It's good. It's incredible. Oh my god. A ver, a ver. Muy bien. 너무 맛있는데요? 이거는 진짜. Number 5, PDA makes Canadians uncomfortable. Con esto de PDA se refiere a Public Display of Affection, es decir, las muestras de afecto en público. Y es que sí, en España somos mucho de tocarnos. Muy bonito, me gusta. Es muy frecuente ver a gente más joven, mayor, más pequeños que se abrazan, que se besan, lo que sea. Y es algo que puede chocar muchos en culturas como por ejemplo la coreana, como vimos en este vídeo. Every day? Donde les choca mucho eso de que nos estemos tocando tanto en público. Pero de nuevo son costumbres, son hábitos culturales y que, otra vez, depende de la persona. Claro, claro. Al final, siempre que hablamos de cultura tendemos a generalizar y es normal, seguimos un patrón común, pero no todo el mundo sigue ese patrón, así que bueno. The directness and upfrontness of Spanish people, like, dame una cerveza, give me a beer. Would you mind getting me a beer, please? So this, give me a beer, would shock them. Y por último, que me encanta, ella habla de cómo los españoles pedimos las cosas muy directamente. Y es que esto tiene que ver con la lengua, aparte de con la cultura. Este uso del imperativo en el español de España es algo muy natural, muy normalizado. Y ya digo, no supone que hablemos de mala gana, dándote órdenes o exigiéndote cosas, sino que también es una muestra de educación, lo que pasa que de otra manera. Obviamente, siempre que vaya acompañado de un por favor y un gracias, pues oye, se agradece. Desde luego, no es para tanto. Con las cosas que hemos visto en este canal, este vídeo no es para tanto, no es para tanto. Lo ha dicho, lo ha dicho. El revuelo viene porque un periódico español en cuestión publicó este vídeo diciendo que esta chica extranjera canadiense estaba comentando cosas de España, costumbres de España que le molestaban y que ella misma estaba criticando. Y en los comentarios de cualquier red social en la que este periódico tiene presencia se lió pardísima, viendo comentarios de este tipo. Non più tra i farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto ad un giro d'amor. Y esto es algo que quería comentar por la temática de mi canal, y es que a mí misma me ha pasado hablando de costumbres españolas, de costumbres polacas, de costumbres incluso de Croacia, que he comentado alguna vez. Siempre hay alguna persona que te comenta muy enfadado que estás hablando mal de España, que estás hablando mal de Polonia o que estás hablando mal de X país en cuestión. Y yo creo que con esto tenemos que tener la mente más abierta, que una persona extranjera o nosotros mismos cuando vamos al extranjero, incluida yo la primera, es normal que nos choquen cosas, que nos sorprendan cosas, porque hay cosas que son diferentes. ¡Menos mal! Y el hecho de que comentemos y que hagamos hincapié en esa diferencia no significa que eso sea malo, sea peor o que estemos criticándolo a muerte. A mí me parece que esto puede ser muy divertido y que se puede aprender un montón con todos estos momentos chocantes entre culturas, entre países, incluso entre lenguas. Y que en definitiva no hay que tomárselo tan a pecho. No es un ataque ni al país, ni a la cultura, ni a personas en específico. Ole tú, ole tú. Obviamente, cuando es un ataque lo es, pero en este tipo de vídeos y los vídeos que hemos comentado en este canal, la inmensa mayoría son simplemente comentarios de cosas que les sorprende. Le gustan más o le gustan menos, pero simplemente les sorprenden. Así que bueno, este 2023 le vamos a pedir un poquitito más de tolerancia, así en general. También tengo que añadir aquí que internet es así, que con un solo granito de arena se puede liar pardísima y luego todo queda en nada. Así que bueno, lo mejor, chubasquero y pa'lante. Pero es que la cosa no se quedó ahí. Esta chica canadiense vio que este periódico español lo había subido por todos lados y que las críticas habían inundado cada una de las publicaciones. Ante eso subió este vídeo. So they wrote an article about me in a Spanish newspaper, which was then covered in a program on La Sexta. And I feel like I have to clear up a few things. First of all, if you go and actually watch the video, never did I once say that esas costumbres españoles me molestan. No. It actually says plainly right here, Spanish things that would send Canadians into a coma. So first of all, I'm not using I don't like things that bother me. I'm talking about in general, things that Canadians would find shocking.
Now, I'm not a journalist or an official translator, but maybe the better word to use in this title would be like las costumbres españolas que más le sorprendan. Because in case you didn't know, I've been in Spain for 5 years. I love Spain. I have adapted. I live here. I've assimilated to the culture. These are just things that shocked me when I first came to the country. I also find it interesting that the journalist who wrote the article decided to omit the fact that not only do I have a video about Spanish things that would put Canadians in a coma, but also the reverse, Canadian things that would put Spanish people in a coma. Which, by the way, is just detailing some cultural differences, utilizing a TikTok trend in a comedic way. So for me, it's completely understandable that there are 1,700 hate comments flying at me because whoever is in charge at La Vanguardia decided to put todo lo que molesta y le parece mal educado en España, which, for the record, I never said. Because generating these kind of titles is one, misleading, generates hate, and traffic to La Vanguardia's website. So I just wanted to take the time to clarify that. And if La Vanguardia's watching, you're welcome for the publicity, for the clicks, for the engagement. Now where's my check? Y si este vídeo te ha gustado, este te va a encantar y este te va a dejar boquiabierto.